¿Qué tal? Dios les bendiga. Continuando con este camino a Babilonia, quería mencionarles que el reino de Israel, el reino del norte, tuvo varios reyes, ¿no es cierto? En primera instancia, la dinastía de Jeroboam y ese pecado original de él, ¿verdad? El Jeroboam como tal, Jeroboam primero, fue el primer rey tras la división del reino. Para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén en Judá a adorar, puso dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Y todos los reyes que le siguieron cargaron con esa fama de caminar con el pecado de Jeroboam, o caminar en el pecado de Jeroboam. Nadab, hijo de Jeroboam, reinó solo 2 años antes de ser asesinado. Luego se da el caos de los golpes de estado, porque se levanta Baasa, quien mató a toda la familia de Jeroboam. Luego está el rey Ela, que su propio siervo Zimri lo mató mientras estaba borracho. Sube al reino Zimri, solo reinó 7 días, y él se suicidó quemando el palacio cuando vio que el ejército seguía a otro líder. En cuanto a la dinastía de Omri y la era de Elías, porque también hubo esta época, y fue la etapa de mayor poder militar, pero de mayor maldad espiritual también, porque Omri, que fue el papá de Acab, compró el monte de Samaria, el monte que le pertenecía a Semer, y construyó allí la capital definitiva. Luego viene Acab, que es el hijo del rey Onri, y Acab fue el rey más famoso de Israel. Se casó con Jezabel y oficializó el culto a Baal. Y los grandes enemigos, si podríamos decirle así, fueron los profetas Elías y el profeta Eliseo. Luego viene el rey Ocosías y el rey Joram, que son hijos de Acab. Y durante su tiempo Israel empezó a perder territorio frente a los sirios. En cuanto a la dinastía de Jehú, porque luego se levanta Jehú, fue un comandante militar que recibió esa orden de parte de Dios de eliminar a la familia de Acab y fue un exterminio sangriento. Se levanta también el rey Joacás y Joás. Israel quedó muy debilitado por los ataques de Siria. Y luego viene el rey Jeroboam II, que fue el rey más exitoso políticamente hablando. Él aprovechó que Siria estaba débil para expandir las fronteras de Israel como nunca. Y bajo su mando es que Israel se vuelve rico y poderoso. Pero los profetas Amós y el profeta Oseas denunciaron que había mucha injusticia social. En cuanto a esa caída final hacia la conquista siria, hay otros reyes también, porque tras la muerte de Jeroboam II, el reino se desmoronó en solo 30 años. Cuando sucede el rey Zacarías, que es el último de la línea de Jehú, reinó solo 6 meses. Luego Salum, que reinó un mes. Viene también Manahem, que fue quien comenzó a pagar tributo a los asirios a Tiglat-Pileser III para que lo dejaran en el trono. Luego viene el rey Peca, que se alió con Siria para atacar a Judá. Es la guerra de la que hablamos antes, ¿no? Esto hizo que Asiria invadiera gran parte de Israel. Y en ese preciso línea de tiempo también se encuentra el profeta Oseas, que no hay que confundirlo con el rey Oseas, que fue el último rey que trató de dejar de pagar tributo a Asiria y él pidió ayuda a Egipto en secreto. Entonces el rey asirio Salmanasar V se enteró de esto y sitió Samaria por un periodo aproximado de 3 años y en el 722 a.C. acabó con el reino de Israel.
Por lo tanto, esa caída del reino de Israel es en ese año, el 722 antes de Cristo. ¿A manos de quién? A manos del imperio asiria. Según Segunda de Reyes, capítulo 17, nosotros leemos ahí y menciona y podemos escudriñar que la caída no fue, digamos, un accidente. En realidad fue un juicio de Dios. ¿Por qué razón? Por la idolatría persistente, porque desde Jeroboam I, el reino se entregó al culto de esos becerros de oro que estaban colocados en Dan y en Betel, ¿no es cierto? Y luego, más tarde, se entregaron también al culto de Baal y el culto de Aserá. Por lo tanto, Jeroboam I es el arquitecto del pecado del reino del norte. Y sin entender a Jeroboam, no se puede entender por qué Samaria terminó siendo destruida por los asirios. Entonces, observemos a detalle quién fue Jeroboam I. Muy bien. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte o el reino de Israel tras la división en el año 931 a.C. Originalmente él era un oficial, un trabajador bajo las órdenes de Salomón, ¿verdad? En este texto de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28, leemos: Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces, Dios envió al profeta Ahías para decirle que le daría 10 tribus, porque Salomón había pecado yéndose tras dioses ajenos. Entonces Dios le hizo una promesa muy hermosa: si me obedeces, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David. Que es lo que leemos del versículo 29 al 37. Vamos a dar lectura. Bueno, aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita. Este iba cubierto con una capa nueva, y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: Voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se quedará con una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, ni mis estatutos, ni mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré como rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de manos de su hijo, y te daré a ti las 10 tribus. A su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga una lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma, y serás rey de Israel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Observe esta imagen.
más o menos lo que representa lo que acabamos de leer, cuando el profeta arrancó estos pedazos y le dijo, tú tendrás 10 y 2 tribus quedarán por la promesa que le hice a David, mi siervo. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y este versículo 38 dice así, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Imagínense lo que Dios le estaba diciendo. Y lo único que tenía que hacer Jeroboam es mantenerse en ese camino, haciendo lo recto delante de Dios, guardando los estatutos y mandamientos que el Señor le había dado. Que haga tal y cual hizo David, el siervo de Dios. Y que de esa forma, guardando los estatutos y mandamientos, entonces Jehová estaría con él y le edificaría casa firme como se le edificó a David, y que él le daría a Israel. Pero observaremos el pecado de Jeroboam. Cuando Jeroboam se convierte en rey, tiene miedo de que si el pueblo va a Jerusalén en el sur a adorar en el templo, sus corazones vuelvan a la familia de David y a él lo maten. Leamos estos versículos. Primera de Reyes, capítulo 12, versos 28 al 30. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Imagínense. Él fabricó 2 becerros de oro. Puso uno en Dan, al norte, y el otro en Betel, al sur de su territorio. Usó las mismas palabras que se usaron con el becerro de oro en el desierto, ¿verdad? Y también él nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, sino a cualquiera de entre el pueblo. Y en los libros de reyes y de crónicas, casi todos los reyes malos de Israel son comparados con él. La Biblia usa una frase repetitiva. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel. Entonces, al desconectar al pueblo del templo de Jerusalén y de la ley de Dios, Jeroboam condenó al reino del norte a esa espiral de idolatría. ¿Y en qué terminó eso? 200 años después, con la invasión de los asirios. Entonces, la división que mencionamos al principio fue liderada por Jeroboam. Él tuvo la oportunidad de ser un segundo David, pero por miedo político prefirió crear una religión falsa. Con lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar y a escudriñar en la palabra del Señor, Daniel, siglos después, pero en Babilonia, hizo exactamente lo contrario, porque a pesar de que era políticamente peligroso orar hacia Jerusalén, él lo hizo. Pero Jeroboam cambió su fe por su reino. Y Daniel estuvo dispuesto a perder su posición y su vida por su fe. ¿Y qué nos trae a memoria?
Abandonaron el pacto, dejaron los mandamientos de Jehová para seguir esas costumbres de las naciones paganas que Dios había expulsado. Vamos a complementar algo. ¿Cómo surgió Samaria? ¿Cómo es que esta ciudad se hace capital de Israel? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su origen? Después de la división del reino en el 931 a.C., los primeros reyes de Israel, o los reyes del norte, no tenían una capital fija. El rey Omri, que fue el sexto rey de Israel, fue quien cambió esto. Samaria fue construida por el rey Omri, padre del famoso Acab. Entonces Samaria fue construida sobre un monte y fue diseñada para precisamente ser una ciudad hermosa, ser una ciudad fuerte, pero terminó siendo el centro de la rebelión contra Dios. El libro de Primera de Reyes, capítulo 16, verso 24, dice así: Y Omri compró el monte de Samaria de Semer por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del monte de Semer, que fue dueño de aquel monte. ¿Ven? Vemos ahí que dice que lo compró por 2 talentos de plata. Un talento pesaba más o menos unos 34 kilogramos y Omri pagó en total 68 kilogramos de plata por ese monte. Invirtió mucho dinero en una capital terrenal que luego terminó en ruinas. Pero Daniel, años después, invirtió su vida en un reino celestial que nunca terminaría. Por lo tanto, hay que más bien sembrar para tener esa vida eterna, la cual nos la da Cristo. Amén. Y es por pura gracia. No necesitamos pagar ni un centavo. Él pagó con su preciosa sangre en la cruz del Calvario para salvarnos. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versos 25 al 26, describe el carácter espiritual. ¿De quién? De Omri, porque fue peor que todos los anteriores. Dice así: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, en Samaria se construyó el gran templo de Baal. Mientras Jerusalén tenía el templo de Jehová, Samaria, ¿qué pasó con Samaria? Se llenó de altares paganos. Omri puso la piedra, pero su hijo Acab puso los ídolos. Y es importante conectar a Samaria con el culto a Baal para entender por qué Dios envió el juicio después. Muy bien. En este mismo libro y capítulo, pero en el versículo 31 al 33, vamos a dar lectura. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab, hijo de Omri, se casó con la princesa fenicia Jezabel, y juntos construyeron en Samaria un templo, ¿verdad?
y un altar para el dios Baal, un dios pagano. Y como resultado, Samaria dejó de mirar a Jehová para adorar a los ídolos. Y aquí es donde aparecen el profeta Elías y Eliseo, confrontando a estos reyes. Muy bien. Después vemos en la historia que Dios usa a Jehú en Segunda de Reyes, capítulo 10. Él recibe la orden de parte de Dios de destruir toda la casa de Acab, por lo cual en Samaria eh, dice, mató a todos los profetas de Baal y convirtió el templo de Baal en una letrina. Eso está en el versículo 27. Gloria a Dios. Entonces, Jeroboam segundo, seguimos, ¿no? Jeroboam segundo fue el 14º rey del reino del norte de Israel y el gobernante con el reinado más largo de su historia porque duró aproximadamente 41 años. Prácticamente tuvo su reinado desde el 793 al 753 a.C. Y él pertenecía a la dinastía de Jehú y era un genio militar, prácticamente, porque llevó a Israel a una edad de oro, pero material, porque fue un fracaso espiritual según el relato bíblico. Y bajo su mando, Israel recuperó esos territorios perdidos ante Siria y extendió pues sus fronteras desde la entrada de Hamat hasta el Mar Muerto. Y así fue como alcanzó esa extensión similar a la de los tiempos de Salomón. Entonces, esa era de Jeroboam II fue una era de gran riqueza económica, pero eso generó una brecha social, porque ahí vienen los profetas Amós y Oseas, y ellos denuncian durante este tiempo, durante este reinado, ellos denuncian ese materialismo extremo que existía y esa opresión de los pobres por parte de esa élite israelita. Entonces, a pesar de sus éxitos políticos, la Biblia indica que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y al mantener el culto a los becerros de oro, que fue instaurado precisamente por Jeroboam I, ¿no? El primer rey de Israel. En el capítulo 4 del libro de Amós, del verso 1 al 3, dice así: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y fue lo que ocurrió. Fue lo que pasó. Esa fue una profecía de Amós, antes de que el imperio asiria llegase a Israel, por lo cual el cautiverio asirio se da en el 722 a.C., una fecha que ya he mencionado en otras ocasiones. Entonces, el reloj del juicio, antes de continuar, quiero decirles que ese reloj del juicio, si se le podría llamar así, se detuvo bajo el reinado de Oseas, que fue el último rey de Israel, tras intentar rebelarse contra Siria buscando ayuda en Egipto. Samaria fue sitiada y destruida por Salmanasar V y Sargón II, marcando ese fin del reino de Israel. Entonces, los asirios sitiaron Samaria durante 3 años y el hambre fue tal que las escrituras narran episodios de canibalismo. Aquí en la pantalla encontramos precisamente este texto que dice así: Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy y comeremos mañana al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos.
El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Imagínese, si usted es madre y está escuchando, ¿usted se comería a su hijo? No lo haría, ¿verdad? Pero en ese momento lo hicieron, llegaron a ese extremo de canibalismo porque el hambre fue profunda debido a ese acecho del imperio asirio durante 3 años. Nada podía entrar ni salir de Israel. Asimismo, el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, describe las consecuencias de esos asedios. ¿Qué dice el texto? Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos. Sus hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 5 y 6 dice así, y el rey de Asiria invadió toda la tierra y subió contra Samaria y estuvo sobre ella sitio 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Amén. En el año 722 a.C., el rey de Asiria tomó la ciudad. Y precisamente la Biblia dice, en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 11 y 12, el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Entonces, a diferencia de los babilonios que se llevaban a los líderes de los pueblos, los asirios tenían esa táctica cruel para borrar esa identidad de los pueblos. Entonces, cuando los asirios conquistaron el reino del norte, que fue Samaria, se llevaron a los israelitas ricos principalmente, y ellos trajeron a gente de otras naciones como Babilonia, Cuta, etcétera, para repoblar la zona y los pusieron a vivir en las casas de los israelitas. Entonces, los israelitas que se quedaron se mezclaron con esos extranjeros y de allí es que surgen los samaritanos. Prácticamente los asirios hacían deportaciones masivas para borrar esa identidad nacional. Entonces, los judíos del sur o del reino de Judá consideraban que los samaritanos ya no eran puros, sino que era un pueblo mestizo, un pueblo mezclado. Y hay algo a recalcar también. Los samaritanos construyeron su propio templo y lo construyeron en el monte Gerizim. Y ellos afirmaban que ese era el lugar correcto para adorar y no Jerusalén. Entonces, para un judío, esto era una apostasía imperdonable. Y según un historiador, el historiador Josefo, en, en la enciclopedia judía, él menciona que los judíos incluso destruyeron ese templo samaritano en el siglo segundo antes de Cristo, lo que selló ese odio entre ellos, ¿no? Entonces, los samaritanos como tal solo aceptaban el Pentateuco o la Torá, ¿no? Que son prácticamente los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los samaritanos rechazaban todos los libros de los profetas, de los salmos, que daban importancia a Jerusalén y al linaje del rey David. Pues obviamente recordando que el reino de Israel al haberse dividido ya no venía del linaje de David, sino que vino primordialmente Jeroboam primero era un siervo de Salomón, él no era parte del linaje de David. Y de ahí por consiguiente, y los demás reyes que siguieron no eran del linaje de David. ¿Ok? Entonces, para la época de Jesús, el desprecio eh, de los judíos era, era tal, hermanos, que daban un rodeo de días para no pisar suelo samaritano, al viajar de Galilea a Judea. Por eso es que hay una parábola maravillosa, a mí me encanta, que es la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Que está en el Evangelio de Lucas. Y fue tan impactante porque Jesús lo dio esa parábola, la parábola del buen samaritano, y ponía como héroe a la persona que el público más odiaba.
Y es que Dios no quiere que las personas se odien entre sí. Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, ¿no? Y el segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo también como a ti mismo. Amén. Gloria al Señor. Continuamos. En cuanto a los profetas del juicio, los profetas en Israel, esos profetas advirtieron que Asiria vendría como un juicio por la desobediencia del pueblo mismo, ¿no? Aquí en este cuadro encontramos a varios de esos profetas. Tenemos al profeta Elías, él confrontó la adoración a Baal bajo Acab. ¿Qué pasó con él? Fue arrebatado al cielo en un torbellino, donde encuentra eso en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. También está el profeta Eliseo, que su mensaje principal eran prácticamente milagros y advertencias también sobre las guerras sirias. Él murió de una enfermedad natural siendo anciano. Tenemos al profeta Amós, que denunció la injusticia social y ese lujo vacío. Y se cree que fue perseguido por el sacerdote Amasías y regresó a su tierra en Judá. También está el profeta Oseas, que él decía o proclamaba acerca del amor de Dios por su pueblo infiel. Entonces, Israel era rico por fuera, pero podrido por dentro, si podríamos decirlo así, porque adoraban a Dios y a Baal al mismo tiempo, y no podemos hacer eso. No podemos estar diciendo o practicar el de amar a Dios y también amar las cosas de este mundo o amar lo que este mundo ofrece. ¿Qué pasó con el profeta Oseas? Vivió para ver la caída de Samaria y el fin de su reino. Amén. Oseas capítulo 4, versículo 12, porque el espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Y así es como Dios ve también la idolatría, como fornicación, como adulterio, al dejar al Dios vivo, al Dios del cielo, y tras irse por dioses ajenos, por dioses que no conocieron, por dioses que no los rescataron. El único Dios que los sacó de Egipto es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Entonces, en el norte, el problema no era solo la religión, sino la falta de misericordia hacia el pobre. Por eso es que Israel fue advertido sobre la invasión a Siria por su idolatría persistente. Como les mencioné, Amós, Amós es el profeta que habla de la justicia. Él denunció que los ricos vendían al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Eso está en Amós capítulo 2, verso 6. Entonces Israel había prosperado económicamente bajo Jeroboam II y esa riqueza lo cegó. En este texto que está aquí, capítulo 5, verso 7 de Amós, dice, os haré pues transportar más allá de Damasco, dice Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. ¿Recuerdan el mapa que les había mencionado? En la parte norte de arriba estaba Damasco. Y esta profecía que Amós les da al pueblo de Israel se cumplió. Esta profecía fue escrita unos 30 años antes de la caída. Y Damasco era la capital de Siria. Y cuando dice más allá, los haré transportar más allá, apuntaba directamente al corazón del imperio asirio. En cuanto a Oseas, fue el profeta del amor herido. Dios le mandó casarse ¿con quién? Con una mujer infiel. ¿Y para qué lo hizo? Era para ilustrar cómo Israel engañaba a su Dios tal como lo hacía esta mujer infiel, aun cuando Oseas le había dado todo. Asimismo, es como Dios relata que Israel también engañaba a Dios, engañaba a su Dios. ¿Y cuál era su mensaje?
ustedes son una esposa adúltera y el castigo, o sea, Asiria, viene en camino. En este texto de aquí, Oseas capítulo 9, versículo 3, dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Está profetizando específicamente el destino geográfico exacto donde iba a parar el reino de Israel. Y si ustedes ven en este texto, Efraín es el nombre más común que se le da al reino del norte. Y por eso es que les dice que perderían el derecho a su tierra prometida. Entonces, para culminar, vamos a hacer un breve resumen. ¿Por qué Asiria conquistó a Israel? ¿Por qué Asiria conquistó al reino del norte? Si vimos ya el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, ahí trata todo acerca de la razón espiritual. Israel cayó por una apostasía total. Desde su primer rey, que fue Jeroboam I, se entregaron a esa idolatría de los becerros de oro. Dios les envió profetas como Amós, Oseas, pero el pueblo no escuchó la voz de los profetas, más bien endurecieron su cerviz, no hicieron caso a la voz de Dios. Y con lo cual la paciencia de Dios, como Dios es amor, pero también fuego consumidor, y Él corrige a sus hijos, la paciencia de Dios llegó a su límite tras 200 años de desobediencia constante y al haberle enviado profetas tras profetas, ellos no quisieron escuchar. Porque el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 14 dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y en cuanto a la razón histórica o política, pues el imperio asirio, como ya les mencioné, era una potencia militar queriendo expandirse más y más, conquistar más tierras. Entonces Israel comete ese error de dejar de pagar tributos y buscó una alianza con Egipto y el rey asirio, Salmanasar V, vio esto como una traición. Entonces sitió Samaria por 3 años y finalmente la destruyó en el 722 a.C. Qué maravilla haber compartido este video con todos ustedes. Si les ha gustado, suscríbanse y cuéntenos aquí en la cajita de comentarios qué fue lo que más les sorprendió y qué opinan de Jeroboam. ¿Por qué creen que no le obedeció a Dios? Nos hace mucha ilusión leerlos. Bendiciones y nos vemos pronto.